Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 21. Los mineros despreciaban el cultivo de la tierra y la región padeció epidemias de hambre en plena prosperidad. Hacia 1700 y 1713, los millonarios tuvieron que comer gatos, perros, ratas, hormigas, gavilanes. Los esclavos agotaban sus fuerzas y sus días en los lavaderos de oro. Allí trabajan, escribía Luis Gómez Ferreira. Allí comen y a menudo allí tienen que dormir. Y como cuando trabajan se bañan en sudor, con sus pies siempre sobre la tierra fría, sobre piedras o en el agua. Cuando descansan o comen, sus poros se cierran y se congelan de tal forma que se hacen vulnerables a muchos peligros, como las muy severas enfermedades, pleuresias, apoplejías, convulsiones, parálisis, neumonías y muchas otras. La enfermedad era una bendición del cielo que aproximaba a la muerte. Los capitales do Mato de Minas Gerais cobraban recompensas en oro a cambio de las cabezas cortadas de los esclavos que se fugaban. Los esclavos se llamaban piezas de indias. Cuando eran medidos, pesados y embarcados en Luanda, los que sobrevivían a la travesía del océano se convertían, ya en Brasil, en las manos y los pies del amo blanco. Angola exportaba esclavos bantúes y colmillos de elefante a cambio de ropa, bebidas y armas de fuego. Pero los mineros de Ouro Preto preferían a los negros que venían de la pequeña playa de Guaidí, en la costa de Guinea, porque eran más vigorosos, duraban un poco más y tenían poderes mágicos para descubrir el oro. Cada minero necesitaba, además, por lo menos una amante negra de Guaidá, para que la suerte lo acompañara en las exploraciones. La explosión del oro no solo incrementó la importancia de esclavos, sino que además absorbió buena parte de la mano de obra negra ocupada en las plantaciones de azúcar y tabaco de otras regiones del Brasil, las cuales quedaron sin brazos. Un decreto real de 1711 prohibió la venta de los esclavos ocupados en tareas agrícolas con destino al servicio en las minas, con la excepción de los que mostraran perversidad de carácter. Resultaba insaciable el hambre de esclavos de Ouro Preto. Los negros morían rápidamente. Solo en casos excepcionales llegaban a soportar 7 años continuos de trabajo. Eso sí, antes de que cruzaran del Atlántico, los portugueses los bautizaban a todos. Y en Brasil tenían la obligación de asistir a misa, aunque les estaba prohibido entrar a la capilla mayor o sentarse en los blancos. A mediados del siglo XVIII, ya muchos de los mineros se habían trasladado a la Serra do Frio en busca de diamantes, las piedras cristales que los cazadores de oro habían arrojado a un costado mientras exploraban los lechos de los ríos, habían resultado ser diamantes. Minas Gerais ofrecía oro y diamantes en matrimonio, en proporciones parejas. El floreciente campamento de Tijuco se convirtió en el centro del distrito diamantino y en él, al igual que en Ouro Preto, los ricos vestían a la última moda europea y se traían desde el otro lado del mar las ropas, las armas y los muebles más lujosos, horas del delirio y el derroche.
Una esclava mulata, Francisca da Silva, conquistó su libertad al convertirse en el amante del millonario João Fernández de Oliveira, virtual soberano de Tijuco. Y ella, que era fea y ya tenía 2 hijos, se convirtió en la chica que manda. Como nunca había visto el mar y quería tenerlo cerca, su caballero le construyó un gran lago artificial en el que puso su barco con tripulación y todo. Sobre las faldas de la sierra de São Francisco, levantó para ella un castillo, con un jardín de plantas exóticas y cascadas artificiales. En su honor, daban opíparos banquetes regados por los mejores vinos, bailes nocturnos de nunca acabar y funciones de teatro y conciertos. Todavía en 1818, Tijuco festejó a lo grande el casamiento del príncipe de la corte portuguesa. 10 años antes, John Mau, un inglés que visitó a Ouro Preto, se asombró de su pobreza. Encontró casas vacías y sin valor, con letreros que las ponían infructuosamente en venta, y comió comida inmunda y escasa. Tiempo atrás había estallado la rebelión que coincidió con la crisis en la comarca del Oro. José Joaquín da Silva Javier, Tiradentes, había sido ahorcado y despedazado, y otros luchadores por la independencia habían partido desde Ouro Preto hacia la cárcel o al exilio. Contribución del oro de Brasil al progreso de Inglaterra. El oro había empezado a fluir en el preciso momento en que Portugal firmaba el Tratado de Menhuén en 1703 con Inglaterra. Esta fue la coronación de una larga serie de privilegios conseguidos por los comerciantes británicos en Portugal. A cambio de algunas ventajas para sus vinos en el mercado inglés, Portugal abría su propio mercado y el de sus colonias a las manufacturas británicas. Dado el desnivel de desarrollo industrial ya por entonces existente, la medida implicaba una condenación a la ruina para las manufacturas locales. No era con vino como se pagarían los tejidos ingleses, sino con oro, con el oro de Brasil, y por el camino quedarían paralíticos los telares de Portugal. Portugal no se limitó a matar en el huevo a su propia industria, sino que de paso aniquiló también los gérmenes de cualquier tipo de desarrollo manufacturero en Brasil. El reino prohibió el funcionamiento de refinerías de azúcar en 1715. Para 1729 declaró crimen la apertura de nuevas vías de comunicación en la región minera. En 1785 ordenó incendiar los telares y las hilanderías brasileñas. Inglaterra y Holanda, campeonas del contrabando de oro y los esclavos, amasaron grandes fortunas en el tráfico ilegal de carne negra. Atrapaban por medios ilícitos, según se estima, más de la mitad del metal que correspondía al impuesto del quinto real, que debía recibir de Brasil la corona portuguesa. Pero Inglaterra no recurría solamente al comercio prohibido para canalizar el oro brasileño en dirección a Londres. Las vías legales también le pertenecían. El auge del oro, que implicó el flujo de grandes contingentes de población portuguesa hacia Minas Gerais, estimuló agudamente la demanda colonial de productos industriales y proporcionó a la vez medios para pagarlos. De la misma manera que la plata de